Espero que esta andadura de sermón expositivo sea de bendición para la Iglesia. Amén. ¿Qué harían si les dijeran que a la vuelta de la esquina está Jesús de Nazaret predicando, haciendo, caminando? ¿Qué harían? Creo que saldríamos corriendo, nos pelearíamos por llegar al primero. Porque sería algo increíble el poder verlo, escucharlo. Bueno, pues el Señor, por su pura gracia y misericordia, nos ha dado la posibilidad de que, de una manera, obviamente no directa, pero sí directa con la Escritura, de verlo, de escucharlo y de percibirlo. Amén. Sí. Las personas que no tienen a Dios acuden a la Escritura y ven en sus relatos algo maravilloso, una literatura impresionante. Pero nosotros tenemos la capacidad de, por medio de su Espíritu, cual recibimos por el milagro de la regeneración, conectarnos a la Escritura de una manera que no es natural. Amén. Y nos hace trasladarnos a ese lugar, Amén. escuchar el sermón del Señor en nuestros oídos, Amén. verlo caminar, Amén. escucharlo respirar. Amén. Por tanto, acudir a su palabra cada día, si tenemos una voluntad apropiada, un espíritu apropiado, nos hace, de alguna manera, el mismo efecto que como si torciéramos la vuelta de la esquina porque Jesús de Nazaret está al lado predicando. Así pues, escuchemos en su palabra sus consejos, Amén. porque todo lo que tiene que ver con Él es una lección de vida que te salva la vida. Amén. Amén. Sí, Señor. Así que vamos a continuar Marcos capítulo 11. Vamos a leer una pequeña porción de las Escrituras, del versículo 27 al 33, y dice así la palabra del Señor. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús y les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Amén. Amén es su palabra. Amén. Impresionante, ¿eh? Amén. Impresionante nuestro Señor Jesucristo. Es impresionante. Nos encontramos en nuestra andadura, en la última semana de la vida de nuestro Señor Jesús. Nos hemos podido dar cuenta que desde que Jesús entró por última vez en Jerusalén, no han dejado de acontecer cosas. Para nada su entrada en Jerusalén, en este último trayecto de su vida, fue como en otras ocasiones, inadvertida, sino todo lo contrario. Su entrada triunfal en Jerusalén, montado en ese pollino de asna, con todo el mundo: hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Al día siguiente, la maldición de la higuera estéril. Seguidamente, como no, de la purificación del templo. Un montón de acontecimientos que no eran para nada y pasaban para nada inadvertidos. Pues desde su entrada triunfal en Jerusalén, este es el tercer día en el cual nuestro Señor Jesús entra por sus puertas y se dirige hacia el templo. Entraba, se iba a Betania, volvía, pasaban cosas, volvía a Betania, llegaba, volvían a pasar cosas. Este es el tercer día que hacía lo mismo nuestro Señor y se dirige directamente al templo. Y una vez más vemos que su presencia no pasó inadvertida en absoluto. El verso 27. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Como hemos dicho, nos encontramos a Jesús en el templo, y se nos dice que estaba andando por él. Estaba andando nuestro Señor Jesús por el templo. Pero para nada Jesús estaba haciendo una visita turística en el templo, ni mucho menos, sino que, como podemos ver en sus paralelos de los evangelios y los sinópticos, que lo que estaba haciendo era lo que hacía siempre.
enseñar y predicar el Evangelio. Por eso leemos en las Escrituras, en Lucas capítulo 20, verso 1, que es el paralelo a nuestro texto de hoy. Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes, escribas y ancianos. Por tanto, él estaba en el templo no de visita turística, sino haciendo lo que hacía siempre las 24 horas del día: ayudar y darse por entero, predicar el Evangelio y enseñar las Escrituras. Imagínense la escena: Jesús en el templo, caminando, andando, la multitud a su alrededor, predicando y enseñando. ¿Se imaginan el cuadro? En el templo de Jerusalén, donde Dios prometió manifestarse, donde los sacrificios se hacían de continuo y el sacrificio perfecto, adoctrinando y predicando el Evangelio, mostrándose como el sacrificio perfecto en medio del templo, y la mayoría de personas ignorando la gran riqueza que tenían delante suyo. Esto nos demuestra una vez más aquello que estuvimos hablando la semana pasada en cuanto a la actitud interna de nuestro Señor a la hora de purificar el templo, que nada de maldad tenían sus intenciones, ningún tipo de ira pecaminosa habían en sus acciones, sino un celo santo que reivindicaba la verdad de las Escrituras y lo que era correcto. Y aquí la prueba: al día siguiente acude al lugar donde el día anterior expulsó a todos y no consentían que caminasen, que vendiesen, que cambiasen. Un día antes lo estaba purificando, y al día siguiente, en el lugar donde purificó el templo, continuaba predicando, precisamente y seguramente a muchas de esas personas que el día anterior expulsó. Porque las acciones en apariencia hostiles de nuestro Señor Jesús en esto que estuvimos viendo, para nada tenían que ver con algo de agresividad carnal, sino impulsadas por la verdadera voluntad de su Padre que estaba en los cielos. Pues en ese preciso momento es cuando las principales cabezas de Jerusalén abordan a nuestro Señor Jesucristo, mientras que estaba en el templo predicando y enseñando. Podemos ver cómo todo el orden del liderazgo religioso de Jerusalén se acerca a Jesús. Esto no es nuevo. Vamos pasando por todo el Evangelio de Marcos, repitiendo estas mismas situaciones, y en la semana de Jesús, en la última semana de Jesús, de la vida de Jesús, no iba a ser una excepción. Podemos ver cómo todo este orden de liderazgo está y acude a nuestro Señor Jesucristo. Por un lado, los principales sacerdotes. Estamos hablando de los encargados de administrar y dirigir todo lo concerniente al templo, a los sacrificios y demás. Los sacerdotes de la tribu de Leví, juntamente con el sumo sacerdote, Anás, que estaba ahí, juntamente con Caifás, cosas extrañas, ya lo hemos explicado por qué estaban esos dos ahí en otras ocasiones, y están ahí todos abordando a Jesús, las cabezas principales de los levitas y de los sacerdotes. Por otro lado, los escribas, aquellos que en su mayoría eran fariseos y que tenían el monopolio no del templo, pero sí de la sinagoga, ya que ellos administraban y enseñaban las Escrituras, eran líderes de sus sinagogas y enseñaban la tan importante halajá, mandamiento de hombre, tradición, que en aquel tiempo no iba ajustada a la voluntad de Dios, sino a la voluntad de sus propias concupiscencias. Y cómo no, a los ancianos, los cuales estaban en las cabezas de las familias y tenían conexión directa con estos grupos mencionados. ¿Notan? Toda la Yet Set, lo más elevado de Jerusalén y de su religión, acudieron a Jesús. Estos grupos, como hemos dicho, representaban ese liderazgo que concierne a la religión de Israel y a su templo. Y a su vez componían, ¿el qué? El Sanedrín. Esos 70 más 1, y ese Sanedrín que era la Corte Suprema, la cual se administraba y se dirigía y se juzgaba todo lo relacionado con Israel en concerniente a la ley, en concerniente al contexto espiritual. Estos grupos que hemos mencionado, estos líderes los cuales tendrían que recibir a Jesús con los brazos abiertos, con ilusión, con un corazón dispuesto, dándole la bienvenida al Mesías prometido por las Escrituras, llegaron delante de él, pero no para recibirle, sino para acabar con su vida.
Por eso leemos en Marcos capítulo 11, verso 18, ¿recuerdan lo que leímos? Después de que Jesús hizo lo que hiciera, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle. Lo dice literal, cómo acabar con su vida. Por tanto, queda claro que acercarse a Jesús y preguntarle era con la intención habitual que había en sus corazones, intentando poner en evidencia a nuestro Señor Jesús para desacreditarlo como mínimo, o si no, tomarlo por una palabra y poder quitarle la vida. El verso 28 dice, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Cuando le abordan, ya van con toda la intención del mundo y hacen dos preguntas muy concretas. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio dicha autoridad? Las cosas a las que se refieren son un compendio de todo lo que aconteció en el ministerio de Jesús en el trayecto de toda su vida. O sea, ¿con qué autoridad haces todo? En un término general. Pero sobre todo en un término específico. ¿Con qué autoridad has hecho todo lo que has hecho desde que has entrado en Jerusalén? O sea, ¿qué haces maldiciendo higueras? ¿Qué haces purificando templos? ¿Y qué haces predicando aquí? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas? A ellos en realidad les daba absolutamente igual la autoridad. ¿Y de dónde venía la autoridad? Lo único que querían era tentarle. Lo único que querían era tomarle alguna palabra para sacárselo de en medio. No podían acusarle de otra cosa. No tenían otra cosa que decirle. Lo único que les quedaba era hablarles de la autoridad. No podían acusarle de pecado porque nuestro Señor Jesús vivió una vida intachable e irreprensible. Por tanto, no podían decirles que tú hiciste esto. Siempre tenían que ir con mentira. No podían acusarle con verdad por la vida inmaculada de nuestro Señor Jesucristo. No podían acusarle por medio de doctrina y de enseñanza. Nadie podía acusarle de una falsa enseñanza porque cualquier cosa que le dijeran el Señor les contestaría con más autoridad bíblica que todos ellos juntos en peso. No podían acusarle en cuanto a lo que se refiere al poder que de él emanaba, porque tenía tanto poder y este poder era manifestado sobre todo Israel. Todos fueron testigos, inclusive ellos mismos. Por tanto, no podían juzgarlo o acusarle por el tema y la cuestión del poder, porque el Señor lo que hacía ocurría. Lo que oraba pasaba. Resucitaba muertos, sanaba presos, sanaba enfermos, quitaba la lepra a los leprosos, etc. Por tanto, solo les quedaba una cosa: acusarle de autoridad. La pregunta acerca de la autoridad, precisamente, le preguntan acerca de la autoridad precisamente porque nada tienen que ver con el conocimiento, nada tiene que ver con el poder, ni siquiera con la integridad. La palabra autoridad, la definición del diccionario es facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. Un ejemplo perfecto de autoridad es cuando vemos a un policía de 80 kilos ser capaz de parar a un tráiler de toneladas solo levantando la mano. No se trata del conocimiento que pueda tener el policía, no se trata del poder que pueda tener el policía, ni siquiera la integridad. Puede ser un policía corrupto, pero si va con uniforme, está en medio de la calle y te da alto, todo el mundo se para ante su mano. Porque es una cuestión de posición, la autoridad. Por tanto, solo les quedaba esto, y fueron inteligentes. En otras palabras, la autoridad, como decimos, tiene que ver con la posición y lugar que tienen para desempeñar estas acciones. Aunque de alguna manera estaban arrinconados por la integridad de la vida y del mensaje de Jesús, en parte, como hemos dicho, fueron inteligentes a la hora de preguntarles por dicha autoridad, ya que esta pregunta iba completamente envenenada al único flanco que, de alguna manera, podían acudir. Por un lado, sabían que era un carpintero de Nazaret que no era líder de ningún tipo de sinagoga, ni tenía ninguna autoridad dada por ningún rabino, ni mucho menos por el Sanedrín.
Por tanto, si Jesús contestaba, mi autoridad viene de cierta sinagoga, de cierto rabino, o se ve que el Sanedrín me la dio porque yo soy fulanito de tal, lo hallarían una mentira y lo dejarían completamente desacreditado, menoscabando su autoridad. Y por otro lado, si decía que la autoridad venía del cielo o de sí mismo, aún lo tenían mejor, porque podían acusarle ¿de qué? De blasfemia. Y no solo desacreditarlo, sino poder ejecutar lo que ellos tenían en su corazón, que era quitarle la vida. Pero si ellos fueron inteligentes, Jesús les daba 100.000 millones de vueltas. Amén. Verso 29. Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Como recién hemos dicho, la capacidad de Jesús iba en consonancia a su naturaleza, por tanto era imposible engatusarle con ninguna mentira y con ningún tipo de veneno, de áspid que hubiera en sus lenguas. Jesús contesta con una pregunta. En absoluto se nos puede pasar por la cabeza, y esto es una nota a resaltar, que esta pregunta de Jesús a la pregunta de los líderes religiosos es una forma de evadir la respuesta. No se nos puede pasar eso por la mente. Si Jesús hubiera querido, les hubiera explicado desde el principio de la A a la Z hasta el final cuál era su autoridad y de dónde procedía su autoridad. Jesús podía explicarles que en su esencialidad divina consustancial con el Padre tenía absolutamente autoridad, porque de la misma manera que era hombre, también era Dios. Amén. Y también podría hablarles de que como el Mesías prometido de Israel, en el momento del cumplimiento del tiempo determinado en la presciencia de Dios Padre, Dios mandó a su Hijo, el Verbo se hizo carne, habitó entre los hombres y en la condición de hombre recibió de su Padre toda autoridad. Amén. Por tanto, podía darles una explicación de la autoridad absoluta que tenía en cualquier condición que se le podía presentar. Al mismo tiempo, también con su conocimiento y la capacidad de desacreditar, conociendo también los corazones y las intenciones de ellos, podía desautorizarlos a ellos, creyéndose que eran poseedores de la autoridad, hablándoles de su desobediencia, de su pecado, de sus falsas doctrinas y herejías con las Escrituras. Lo tenía todo para contestarles, ¿o no? Amén. Por tanto, no quería eludir la pregunta, ya que podía contestarles. Los podría ver aplastados con una verdad absoluta, pero el Señor, como siempre, tenía un propósito para con todo. En primer lugar, tenemos que decir que lo que hizo Jesús no era extraño en el pueblo de Israel y en medio de sus líderes y sabios. Esto lo hemos hablado alguna vez, ¿verdad? Contestar una pregunta con otra pregunta. Esto era habitual entre los sabios de Israel, entre medio del pueblo de Israel y sus estudiantes. ¿Por qué? Porque cuando tú contestas una pregunta con una respuesta se termina el debate si no hay discusión. Sin embargo, cuando contestas una pregunta con una medio respuesta que genera otra pregunta, el debate nunca termina y se amplía el conocimiento del tema que se está tratando. Y el Señor Jesús hizo exactamente lo mismo que hacían de continuo los sabios de Israel en aquel tiempo. Contestó la pregunta con otra pregunta. Por tanto, lo que hizo el Señor para nada es extraño, pero tenemos que admitir que en esta ocasión Jesús no quería ampliar ningún debate, sino quería encerrarlos con esta pregunta en su propia trampa. Esto el Señor Jesús ya lo ha hecho en diferentes ocasiones, ¿recuerdan? Por ejemplo, en Marcos capítulo 2, el Señor le dice que es más fácil decirle al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levanta, toma tu lecho y anda. Cuando le preguntaron a Jesús acerca de lo que estaba haciendo, ¿por qué le dices esto? ¿Por qué quebrantas el día de reposo y cosas semejantes? O en Marcos capítulo 10, verso 2 y 3 dice, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y el Señor, ¿qué les dijo? Les dio una explicación, rápidamente les da otra pregunta. ¿Qué os mandó Moisés? Por tanto, este recurso es un recurso que se repite dentro de nuestro Señor Jesús y el desarrollo de su sabiduría, y es maravilloso contemplarlo. Jesús les contesta con una pregunta precisa,
cual bisturí en la mano del cirujano, va directamente al lugar apropiado para desenvolverse a la perfección en el momento y contexto en el cual se encontraba. Versículo 30. Esta es la pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Qué sabio es nuestro Señor. Amén. La pregunta de nuestro Señor Jesucristo tenía una sabiduría fuera de lo común. Fuera de lo común. Jesús le hace la pregunta en base al ministerio de Juan el Bautista, que todos conocemos. Todo Israel, pasando por el pueblo en general, pasando por sus líderes, incluyendo a sus reyes y gobernadores, conocían de la existencia, el ministerio y la popularidad de Juan el Bautista. Tenían a un hombre vestido de pelo de camello, comiendo langostas. Hasta los reyes lo tenían. Todo el mundo conocía de Juan, un hombre de Dios considerado como profeta, en los cuales todos acudían no a los bautisterios del templo a purificarse, sino al desierto. Amén. Por tanto, Jesús toma a este hombre de Dios, conocido por todos, y les hace una pregunta concreta en cuanto a su ministerio. El bautismo, porque se conoce como Juan el Bautista, porque bautizaba en el Jordán, el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Noten esto, si ellos contestaban del cielo, la contrarrespuesta de Jesús era evidente, porque entonces no os bautizasteis, lo creísteis y lo seguisteis. Esta pregunta no solo tiene que ver con Juan y su ministerio, y aceptación de Juan y el ministerio de Juan, sino con el propio Señor Jesucristo. Noten esto. Todos sabemos que Jesús fue al encuentro de Juan, y Juan claramente no solo dijo que tenía que menguar para que él creciera, ¿recuerdan? Amén. No solo se negó a bautizarlo, lo bautizó porque Jesús insistió, porque dijo, soy yo quien tiene que ser bautizado por ti. Sino que señalándolo delante de todos dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por tanto, si ellos decían del cielo, no solo tenían que admitir el ministerio de Juan, sino el ministerio de Cristo. Amén. Si decís del cielo, recibís a Juan, y Juan me recibió a mí, por tanto me tendríais que recibir a mí. Y si me reciben a mí, tenéis que recibir mi autoridad. Y si recibís mi autoridad, tenéis que seguir por donde yo os mando. Y abandonar todas estas tradiciones de hombre que tenéis. ¿Notáis? Si ellos contestaban de los hombres, quedaban expuestos ante todo el pueblo, por cuanto el pueblo reconocía a Juan como profeta y hombre de Dios. Amén. Es por eso que leemos lo siguiente en el paralelo de Lucas, en Lucas capítulo 20, verso 6, dice, y si decimos de los hombres, todo el pueblo, esto no lo dice Marcos, dice, todo el pueblo nos apedreará. A tal grado tenían a Juan el Bautista, y eso que fue decapitado. Si decimos que el bautismo de Juan es de los hombres, aquí en medio del templo, que todos recibieron a Juan y lamentaron su muerte, nos la pidan. Así pues, los líderes, con toda su sabiduría, picardía y maldad, no pudieron tomar ocasión para aprender a Jesús. Pasó todo lo contrario. Sus preguntas capciosas y envenenadas se volvieron en contra de ellos. Le lanzaron la red, y la red se volvió y ellos quedaron enredados. Amén. Y los versículos finales vemos dicha realidad, versos 31 y 32. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá por qué pues no los creísteis, y si decimos de los hombres porque tenían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Como hemos dicho, quedaron en completa evidencia, encerrados en su propia trampa. Verso 33, vamos rapidísimo. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Sí que sabían, pero no se atrevían a decirle la verdad. No sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Amén. Es para darle un aplauso al Señor. A Él, no a mí, a Él.
Ahí veréis. Estar allí, aplaudirle, decirle, es impresionante, no pueden contigo, nuestro Señor Jesús era increíble y es increíble. Qué conclusión tan arrolladora. Se quedaron sin palabras y sin respuestas. Como hemos dicho anteriormente, Jesús no es que quisiera evadir la respuesta, ya que podía darles una respuesta, sino que su manera de actuar tenía un propósito concreto. Él sabía que aunque estaba en la etapa final de su ministerio y en unos pocos días iba a ser apresado para poder ser crucificado y así expiar los pecados del mundo, no era en ese preciso momento en el cual tenía que ser apresado. No era ese día, ya que entre otras cosas importantísimas que tenía que hacer en esa semana era celebrar la última Pascua con sus discípulos e instituir la cena del Señor, la señal de nuevo pacto en su sangre. Amén. Tenía que cumplirse el desarrollo profético a la perfección y no iba a permitir Jesús ser apresado cuando ellos dictaminaran que tenía que ser apresado, sino cuando Él por su propia y soberana voluntad se entregara. Amén. Porque aunque los hombres creían que iban siguiendo su ritmo y sus decisiones, simplemente eran títeres en las manos del Señor, desarrollando el plan perfecto del Señor para la redención del mundo. Amén, Señor. Tomando lo malo de los hombres, volviéndolo para bueno, para cumplir su propósito soberano. Ese es Dios. Amén. Ese es tu Dios. De ahí a dejar sin argumentos y evitar la necesidad de contestarles para que no lo apresaran, se desenvolvió de esta manera nuestro Señor Jesús, evitando responderles. Y en base a todo esto concluiremos nuestro sermón de hoy. Ya hemos terminado. Con una última enseñanza que podemos extraer de esta manera de actuar de nuestro Señor Jesús, que he visto oportuno recordarla, porque ya hemos hablado de esto mucho en esta tarde. Y la enseñanza que vemos de esta manera, de esta actitud de nuestro Señor Jesús a la hora de limitar su respuesta ante una turba que lo único que quería era su mal, es la siguiente. Y es que no estamos obligados a dar una respuesta concisa a todas las personas que vengan a preguntarnos directamente algo. Os lo repito. No estamos obligados a dar una respuesta concisa y exhaustiva a todas las personas que vengan de cualquier lugar a preguntarnos cualquier cosa. No tenemos la obligación y responsabilidad de hacerlo. Obviamente nosotros como cristianos debemos atender respetuosamente a todo el mundo que se nos acerca, independientemente de su situación, incluso su conducta y actitud negativa para con nosotros. En otras palabras, no podemos creer que en algún momento tenemos licencia de un comportamiento inapropiado por causa de recibir un mal comportamiento hacia nosotros. Nuestra actitud siempre tiene que rebosar santidad. Amén. Lo malo que recibimos siempre tiene que contestarse con un bien. Amén. Con la imagen que el Señor nos enseña. Y no hay mayor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo en el cual podamos ver reflejado esta actitud. Nunca lo vemos desajustado, nunca lo vemos pecando, nunca lo vemos fuera de lugar. Siempre lo vemos en una perfecta línea conforme a la voluntad de su Padre Celestial. Pero precisamente también en nuestro Señor Jesús encontramos el mayor ejemplo, el cual establece que no siempre debemos contestar abiertamente y ampliamente a aquellos que nos pregunten por cualquier cosa concerniente a nuestra vida en el Señor, o cualquier otra cosa. Y esto es por una sencilla razón, porque no todo el mundo y todos los contextos son los mismos. ¿Entendéis esto? Podemos mencionar por lo menos 3 tipos diferentes de personas y situaciones en las cuales como creyentes nos podemos encontrar. Personas, por un lado, que sinceramente vienen con un corazón voluntarioso, de necesidad, de sinceridad, de humildad, hacernos una pregunta para recibir una respuesta y hablar
con amor y con respeto y con Biblia cualquier tipo de tema que pueda presentarse. Podemos encontrarnos con personas que con buen corazón crean que estamos en un error y quizá lo estemos, y abran las Escrituras y nos quieran sacar de un error y hablarnos en confianza y en Biblia y en santidad y espiritualidad, y podemos encontrarnos con esas personas. Y ese tipo de personas, y dependiendo en qué contexto estamos, se merecen que las atendamos no solamente, sino que les demos respuestas apropiadas en el momento apropiado, conforme dice la Escritura. Por otro lado, también nos podemos encontrar con personas que simplemente te preguntan cosas, o te hablan, o te hacen cualquier tipo de observación, solo por protocolo, porque se cruzan contigo, o están en una terraza de un café tomando café contigo, o porque tienen curiosidad, pero no hay ningún tipo de maldad, no hay nada más allá de que la curiosidad y el protocolo de preguntar algo por preguntar. Personas que al fin y al cabo tu respuesta es más o menos irrelevante. Pero también nos podemos encontrar personas que malintencionadamente son impulsadas por su carne y vienen, cual los mencionados, con veneno de áspid en su boca, solo para una cosa, para hacer mal. Solo con un único propósito. No le importa la pregunta, ni les importan las respuestas, solo tu mal. Por tanto, como es obvio, no podemos reaccionar, responder y desenvolvernos de la misma manera como si estas personas y sus contextos fueran completamente iguales. ¿Son iguales estos contextos? ¿Son iguales estas personas y estas actitudes? Todas son diferentes. Por tanto, más bien tenemos que establecer una manera de actuar en base a las diferentes situaciones que nos vamos encontrando. Y en base a la situación y contexto y persona que tenemos delante, así tenemos que actuar nosotros. Pero no obstante, mis hermanos, no sé si están de acuerdo conmigo o no, vivimos en un tiempo, parece ser, que no sabemos actuar apropiadamente en estas diversas situaciones, no sabemos comportarnos, no sabemos cómo reaccionar y actuar. Parece ser que todos son iguales y actuamos igual en base a cualquier contexto que tengamos delante. Nos encontramos en ocasiones que, independientemente de la persona que tenemos delante, hablamos, explicamos y nos enzarzamos en debates y en cuestiones que desembocan a una situación pecaminosa, infructuosa y perjudicial, tanto para nuestra salud espiritual como el testimonio tan necesario para el Evangelio de Jesucristo. Parece que se nos ha sido a veces velado la capacidad de discernir aquello que tenemos delante, el contexto y el lugar donde nos encontramos cayendo de continuo en esta situación. ¿Y saben por qué ocurre esto? ¿Saben por qué? No por nuestra falta de capacidad y discernimiento, en la cual el Señor, por medio de su Espíritu, nos lo dio. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Tenemos capacidad de actuar y capacidad de no actuar. Poder y dominio. ¿Notan? Por tanto, no es una cuestión de falta de recurso del Señor, ya que el Señor nos dio ese recurso, sino que es por causa de nuestro pecado. Nuestro pecado nos hace actuar de esa manera. Esta situación se repite de continuo porque hay en ocasiones, mis hermanos, una necesidad en nosotros de tener que dar explicaciones. ¿Se han dado cuenta? Yo lo he experimentado. Yo he experimentado dicha desobediencia y reaccionar no por dirección del Espíritu, sino por una necesidad que se despertó en mi corazón. Una necesidad de la carne, y hablar desajustadamente y pecar delante de los ojos del Señor. Deseamos de alguna manera dar explicaciones, justificar nuestros actos, que sepan los porqués. Queremos dar explicaciones a todo el mundo, que todo el mundo sepa los porqués de mis acciones.
Deseamos dejar bien establecido el conocimiento que tenemos y por qué actuamos de esta manera y hablamos, defendemos desajustadamente por los impulsos de la carne y no por la dirección del Espíritu. Cosas las cuales nos hacen que nos precipitemos de hablar antes de tiempo y más de la cuenta en lugares inapropiados y con personas inapropiadas. Pero esta conducta no es la que hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo. ¿O es lo que vemos? Vemos todo lo contrario, en la cual hablaba cuando tenía que hablar y pudiendo siempre hablar, porque Él podía hablar siempre, callaba cuando tenía que callar. Si hay alguien que todos los contextos eran apropiados para hablar, ese era Jesús. Sin embargo, hablaba cuando tenía que hablar y callaba cuando tenía que callar. No se movía en base a su deseo, sino en base a lo que correspondía en cada momento y ocasión. Es cierto que en este preciso momento de nuestro relato, Él pudo dar una respuesta magistral con una sabiduría y respaldo incomparables como hemos visto. Pero estoy seguro, escuchen bien, que en muy pocas ocasiones saldríamos nosotros airosos de esas situaciones semejantes, ya que no tenemos ni por asomo la capacidad del Señor para responder como Él respondió. Por eso, escucha bien, la mejor solución en la mayoría de ocasiones es, por un lado, discernir lo que tenemos delante, como hemos dicho, a ver qué contexto tengo y quién tengo delante, y por otro lado, discernir nuestras limitaciones. Discierno lo que tengo delante y me discierno a mí, lo que nos da la suma en el 90% de las ocasiones, algo que da como resultado, ¿saben qué? El silencio. Cuando nos vemos en estas situaciones y sumamos la persona que tenemos delante, que no va muy fina, y mi incapacidad, la suma nos da como resultado el silencio. Obviamente, educación, respeto, cordialidad, pero el silencio. En cierto momento alguien dijo, aprende a distinguir qué personas merecen una explicación, qué personas solo una simple respuesta y qué personas absolutamente nada. Compartamos con libertad con aquellas personas que con sinceridad y deseo vienen a nosotros a saber del Evangelio. Demos respuestas escuetas y concisas a aquellas personas que simplemente por protocolo o curiosidad te preguntan. Pero por el amor de Dios y en honor al Evangelio de su Hijo, en calidad del conocimiento que tenemos de nosotros mismos y nuestras limitaciones, enmudezcamos delante de aquellas personas que por el discernimiento del Espíritu sabemos que solo procuran mal. No merece la pena. El perder callando es ganancia. ¿Lo creéis? Amén. Por tanto, callemos ante aquellos que el Espíritu y la evidencia nos declaren que su única intención es el mal. Terminamos como hemos empezado. En cada suspiro de nuestro Señor Jesucristo aprendemos una majestuosa lección. Amén. Lecciones que nos salvan la vida. Lecciones que aplicadas a nuestra vida nos hacen ser completamente diferentes. Piensen y reflexionen por un instante si esta lección repetida, esta última lección, repetida un sinfín de veces en esta congregación por estos 6 años y pico que llevamos de iglesia, se pusiera por práctica, ¿de cuántas meteduras de pata nos habría librado? ¿Cuántas cosas que hemos hecho mal hubiéramos hecho bien? ¿Y cuánta luz del Evangelio de su Hijo hubiéramos manifestado por medio de nuestro silencio? Por medio de saber discernir lo que tengo delante, al mismo tiempo que me discierno a mí mismo. Acudamos cada día a las Escrituras. Amén. Aprendamos de nuestro Señor Jesucristo para vivir una vida más excelente. Amén. Mira tu cabeza. Vamos a terminar en oración.